Buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Bien. Pues es un gusto estar con vosotros, con ustedes. Yo me llamo Jorge Artime y vengo de España. He venido con mi esposa y con el equipo de los hermanos que hemos venido allí. Y como digo, es un privilegio y un gusto, un gozo, una alegría enorme poder ver tantísimas personas y sobre todo tantísima gente joven cantando y alabando a nuestro Dios, ¿no? También gente anciana también, es un gozo también. Pero bueno, ancianos, allí donde vengo estamos más acostumbrados, ¿no? El pueblo del que venimos ahí es un pueblo más, como decimos, más envejecido, ¿no? Pero también es un gozo ver cómo gente de edad mayor adora a Dios y levanta sus manos. He visto a algunos de ustedes también con las manos alzadas. Es una gran alegría, ¿no? Algunos también tenemos familia mayor que aún no están en Cristo, pero mi deseo sería que gente de su edad en nuestra familia también un día conozcan a nuestro gran Dios y Salvador, ¿no? Bueno, como decimos, hemos venido de España y hemos hecho un recorrido hasta llegar aquí un poco intenso, ¿no? Venimos de la montaña, algunas caras nos hemos visto por allí, de Cochoapa el Grande y aquellos pueblos y alrededores. Terreno hostil, ¿no? Terreno difícil, terreno duro, pero también personalmente me llevo de allí, de aquella zona, un tremendo gozo y una tremenda, ¿cómo decir? Una tremenda satisfacción de ver cómo el Evangelio también allí ha llegado, ¿no? De cómo también allí hay hermanos que sin temor, sin miedo, con una fe poderosa, una fe que actúa, allí también predican el Evangelio y ahí también sirven a personas, ¿no? Y el tema que traigo esta tarde es un tema que coincide con una tarde de un viernes, pero de hace 2000 años, en la época de Cristo, en su último día y más concretamente sus últimos momentos, ¿no? Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, un poco para ponernos en el contexto, capítulo 15. Se nos ha hablado mucho y muy bueno acerca de varios temas, ¿no? Sobre todo el salmo que encabeza la convención, la conferencia, ese Salmo 119, donde se exalta el poder, la pureza, la majestuosidad de la palabra de Dios, ¿no? Este libro que, como varias veces nos nombró el hermano Martín Arroyo, ese libro que es el libro más transformador de toda la historia, es el único libro que tiene poder en sí mismo, es el libro más bonito, pero a la vez también es el libro más profundo, es un libro trágico, es un libro que nos cuenta la mayor de todas las historias, la historia de Dios y el hombre, la historia de cómo el Señor creó todo lo que hay, de cómo nuestro gran Dios escogió a un pueblo entre todos los demás pueblos y cómo en ese pueblo, transcurridos los años, llegó y nació un día un niño de ese pueblo. Ese niño murió y esa muerte abrió un camino nuevo y vivo, como luego veremos, para llegar a Dios, alcanzable a todos, independientemente de si eres hebreo, si eres mexicano, si eres español, si eres croata, estadounidense o de donde vengas. Todo aquel que cree, sabemos que llega a Dios. La salvación es una obra de Dios de principio hasta el fin y se llega hacia ella solamente por una cosa, por creer el mensaje de este libro, el mensaje del Evangelio. Y es un poco el Evangelio lo que hoy voy a intentar transmitir. Sabemos y conocemos y la mayoría de gente nos identificamos con este mensaje. La mayoría de personas que aquí estamos pertenecemos a una iglesia, a una congregación, mayor o menor, pero en la que se predica el Evangelio. Pero hoy vamos a intentar ver un poco de este Evangelio, este mensaje central de la Biblia, este mensaje que gira alrededor de Jesús, pero sobre todo la profundidad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste? ¿Cómo un hombre puede ser salvo? ¿Qué tuvo que ocurrir para que tú y yo hoy simplemente por creer en la cruz seamos salvos?
¿Qué ocurrió allí en la cruz? Vamos a leer. Marcos 15, del 22 al 39, vamos a estar leyendo. Espero ser no muy largo. Si es cierto que hablo muy rápido y utilizaré quizá alguna palabra que igual por el simple hecho de estar a 12.000 kilómetros de distancia no estaréis acostumbrados, pero intentaré ser sencillo, que todos podamos entender lo que hablo y sobre todo que pueda hablar como desde el primer día se nos dijo, de todo corazón, ¿no? Es el mensaje que tengo en el corazón. Es el mensaje que todo creyente comparte en su corazón. Es el mensaje del Evangelio. Aquel mensaje que llevamos a donde vamos. Un mensaje que nos acompaña. Un mensaje que nos transformó y que sigue hoy transformando vidas, ¿no? Vamos a leer versículo 22. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡va! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Y llegamos al meollo, al centro del asunto. Cuando llegó la hora sexta, más o menos como el mediodía, las 12, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Entonces, uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús de beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Bueno, estamos en los últimos momentos de nuestro Salvador, ¿no? Las últimas 3 horas de nuestro Cristo. Él, sabemos que humanamente Jesús es fácil identificar su muerte, ¿no? Fue traicionado por Judas. El deseo de los fariseos, de los sacerdotes, de los líderes religiosos para acabar con su vida, pues era un escollo, era un estorbo para sus planes. Temían por aquella nación de Israel que estaba subyugada bajo Roma, pero aquel Jesús parecía que revolucionaba el gallinero, ¿no? Y querían quitarlo de en medio, y aparte también les metía el dedo a ellos un poco, ¿no? Y desde el principio de su ministerio empezó a confrontarles, ¿no? Con la verdad de Dios. ¿Os acordáis, no? Como Jesús confrontaba a los fariseos, incluso en los últimos discursos, allá por Mateo 24, 25, él constantemente les llama hipócritas, falsos, mentirosos. Enseñáis cosas que vosotros no cumplís. Priorizáis las tradiciones a la palabra de Dios. Entonces, humanamente, Jesús fue un revolucionario más, un gran maestro, un gran hombre de masas, que no convenía, que no interesaba que estuviera por allí. Entonces, lo traicionaron. Pilatos llegó a decir de él que no halló nada malo en este hombre, pero ¿qué hizo? ¿Os acordáis, no? Se lavó las manos y como ayer creo que el hermano nos contaba, les dijo: exe homo, he aquí el hombre.
Y ellos dijeron, ¡crucifícalo! Entra a hablar con Jesús. ¿Por qué te llaman rey? ¿Eres tú acaso rey? Y Jesús no contestó. ¿No contestas al que tenga autoridad para soltarte? Ninguna autoridad te sería dada si no fuera dado del cielo. Le volvió a sacar y volvió a decirles, exe rex, he aquí el rey. Y entonces ya ellos enfurecieron. ¿El rey? Muerte con él. Jesús, como hombre, como ser humano simplemente, fue condenado. Pero había algo más allá. Había algo más allá de esta condena humana, de esta traición de Judas, de esta negación de Pedro. Había un plan mucho más allá, mucho más profundo, que llevó a nuestro Cristo a la cruz. Y es donde vamos a intentar estar hoy. Versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es, como decimos, las 12 del mediodía. El mediodía, cuando el sol, ¿dónde está? En el cenit, arriba del todo. Y de repente, ese sol, algunos creen que fue eclipsado, pero es imposible que un eclipse sea, porque si os fijáis en hoy en día, cuando celebramos la Pascua, que se rige por el calendario lunar, ¿la luna cómo está estos días? La luna está llena, nunca hay un eclipse en luna llena. Algo ocurrió. Alguien provocó esta oscuridad. ¿Quién? Dios. Dios desde los cielos trajo una densa oscuridad sobre toda la tierra. En la tierra, en la Biblia, la palabra oscuridad, o cuando hablamos de oscuridad, de tinieblas, ¿con qué se relaciona? Pecado, juicio. Ayer creo que antes el hermano Daniel nos compartía ese texto en Éxodo, ese texto impactante en Éxodo 19, ¿no? Cuando Moisés es llamado por Dios a subir al monte Sinaí, ¿os acordáis? ¿Qué cubría el monte Sinaí donde estaba Dios presencialmente? ¿Qué cubría? Una densa oscuridad, una nube enorme con relámpagos. Si os acordáis también, en un mismo día, 1500 años antes de Jesús, también se nos ha compartido, Moisés sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Y si os acordáis, la novena de las plagas, antes de la plaga de la Pascua, que era el mismo día que celebramos hoy, el mismo día que celebraba Jesús, la novena de las plagas fue una plaga ¿de qué? Una plaga de densa oscuridad, que precedió al Cordero, que precedió a la muerte de los primogénitos, que precedió al juicio de Dios. La oscuridad en la Biblia siempre significa juicio de Dios, condena de Dios contra el pecado, ira de Dios. Vamos a ir al Salmo 22. Perdón, leemos el 34 antes del Salmo 22. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ir al Salmo 22 para ver un poco estas palabras de Jesús, donde todo judío que estaba allí identificó con este salmo, que comienza con estas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, hemos hablado antes de que Él fue condenado como un hombre por los hombres, por acciones humanas. Pero Jesús, sabemos que no era solamente un hombre, ¿no? Jesús era Dios. Jesús era 100% Dios. Era el Hijo eterno de Dios, engendrado eternamente por el Padre. Aquel que estaba en el principio, como creo que también se nos compartió estos días. En el principio, el Verbo, ¿os acordáis? Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por medio de Él y nada de lo que hay sin Él fue hecho. Jesús era el Verbo de Dios, Jesús era Dios. Pero aquí este Dios Hijo clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ir al Salmo 22, como decimos, y leemos un poco algunas cosas
acerca del sentir de Jesús. Cómo Dios el Hijo, en su humanidad, se sentía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no me respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Versículo 4. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron, fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Fíjate estas palabras. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Acuérdate, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Versículo 16. Porque perros me han rodeado. Acuérdate de compartir el hermano también Timoteo sobre sus paseos, rodeado de perros, ¿no? Qué situación más embarazosa, más complicada, ¿no? Sin embargo, aquí estos perros evidentemente no son perros de 4 patas que muerden. Son perros violentos, perros enojados, perros enfurecidos, llenos de odio, que clavaron a nuestro Cristo. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron, me agujerearon las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Qué cantidad de profecías, ¿no? Este es un texto escrito por David unos 1000 años antes de Cristo. Y es un texto que coincide con una exactitud tremenda, con el sentir, con la experiencia del Cristo. Pero David también escribía esto acerca de sí. David también sentía esto. Creen muchos que esto ya David lo escribió en sus años de tranquilidad como rey, expresando lo que él sentía cuando estaba siendo perseguido por Saúl, cuando estaba siendo traicionado por los suyos, cuando estaba en aquella cueva escondido. Pero realmente estas escrituras, este sentir de David es mínimo comparado con el sentir de Cristo. Nuestro Cristo experimentó todo esto en un sentido mucho mayor que David. Volvemos a Marcos. Y nuestro Señor allí, como hemos leído antes, fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas, golpeado sin misericordia con aquella vara y finalmente condenado y clavado en la cruz. Y luego él clama, ¿no? Dios mío, me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado? ¿Realmente Dios no estaba allí? ¿Dios estaba allí en la cruz? Dios el Padre, aquel que había acompañado en el ministerio de Jesús. ¿Acordáis que Jesús era un hombre de oración, sí o no? Jesús constantemente decía, yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que hago es lo que el Padre me manda. Entre él y el Padre había una relación muy íntima, constante. Aparte de la Trinidad, que nunca es indivisible, ni en este momento tampoco, lo aclaro desde ahora. Aquí no se rompió la Trinidad. Aquí hay un misterio. Aquí hay un misterio que el propio Lutero hoy lo llamaba un mysterium tremendum. Un misterio sobre todos los misterios. Y nosotros hoy adoramos este misterio. Porque luego vamos a ver cómo este misterio de que el Padre abandonó al Hijo, este misterio trajo salvación a nosotros. Si el Hijo no hubiera sido abandonado por el Padre, abandonado en el sentido de filialidad, en el sentido de compasión, en el sentido de acompañamiento, de consuelo. Si el Hijo no hubiera sido abandonado por el Padre, nosotros viviríamos eternamente abandonados del Padre. Fue necesario que Cristo viniera a este momento. Esto es lo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. No tanto los clavos, no tanto la corona de espinas, no tanto los escupitajos, los insultos. Eso mucha gente lo ha sufrido.
¿Quién nos compartía el otro día de Esteban? Creo que este hombre, ¿no? También, esta mañana de Esteban, de su martirio. ¿Os acordáis cómo fue martirizado Esteban? No fue agradable tampoco. Estaba llevándoles el evangelio y ellos rechinaron sus dientes contra él y lo apedrearon. ¿Sabes lo que es morir apedreado? Que se junten contra ti, que te pongan las manos y que te machaquen con piedras hasta morir. Y sin embargo, él, ¿cómo murió? Agonizando, como nuestro Cristo, llorando, sufriendo. ¿Cómo murió Esteban? Esteban vio al Hijo de Dios, como nos decían hoy, de pie, con una sonrisa, y se encomendó al Hijo de Dios. Pero nuestro Cristo aquí lo vemos, no lo vemos sonriendo al cielo. No lo vemos esperanzado ante Dios. No lo vemos lleno de gozo, aunque el gozo, como nos compartían también, fue puesto delante de él, pero eso lo hizo antes de la cruz. Él sabía que la cruz iba a traer un resultado para nosotros. Él vino ¿a qué? A salvar. Él sabía que su muerte en la cruz iba a salvar, efectivamente salvaría. Él te conocía, como nos compartía también ayer el hermano Arroyo. Él predispuso un escenario para que tú hoy conozcas el Evangelio, este Evangelio de Cristo, para que tú lo conozcas. Él ya sabía esto y él esto le provocaba un gran gozo, pero en este momento no era un momento de gozo. Era un momento de gran angustia, era un momento de densa oscuridad. Pero ¿dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios el Padre en este momento? ¿No estaba? ¿Se había ido? Vamos a ir a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. El apóstol Pablo aquí, uno de mis textos favoritos de toda la Biblia. Perdonad que no he dicho el título del sermón, que todos los hermanos lo han dicho. Yo he titulado este sermón como una canción que habla sobre esto, y es el glorioso intercambio. Un glorioso intercambio. Leemos versículo 17, versículo muy amado por muchos también. Versículo de bodas allí en España, por lo menos. Todavía hace poco unos amigos nuestros que fuimos de testigos a su boda se casaron con este encabezamiento, ¿no? Dice así, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿alguno está en Cristo hoy aquí? Arriba manos, ¿estamos en Cristo hoy aquí? Vale, bien, este versículo es para todos los que están en Cristo. Si no estás en Cristo, este mensaje es para ti. Este glorioso intercambio también fue a tu favor, si crees. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido todas hechas nuevas. Y sigue diciendo, y todo esto, o sea, toda esta novedad de cosas, toda esta nueva creación, todo esto, como decíamos antes, procede de Dios, no procede del hombre. Antes nos compartía también el hermano Daniel, no procede del esfuerzo humano, procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Y dice, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, la gran comisión, predicar el Evangelio. Pero preguntábamos antes, ¿dónde estaba Dios en ese momento de la cruz? El hijo clama, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Seguía clamando, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Dónde estás, Dios mío? Versículo 19. Es decir, allí en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros ahora la palabra de la reconciliación. En la cruz, Dios estaba allí con una actividad constante de reconciliación de nosotros con Él mismo. Esa relación sabemos que estaba ¿cómo? Rota. ¿Por qué? Por el pecado. Por los muchos pecados, pero no los pecados de los que insultaban solamente, no los pecados de los que le pusieron la corona, de los que lo traicionaron, no por solamente el pecado de Judas o por el pecado de Pedro negándole,
también nos compartían estos días. Los pecados de todos, nuestros pecados, nos rompen, nos quiebran, nos quitan. Dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno alcanzamos a la gloria de Dios. Sabemos lo que es una destitución, ¿no? Cuando allí en España somos muy forofos al fútbol. Aquí no sé si también, pero espero que sí, ¿no? Cuando un entrenador trabaja en un club y está al mando del equipo, de la primera plantilla, él alinea las encomiendas del fútbol, las alineaciones, él decide qué fichajes hacer, qué no fichajes hacer. Pero ese entrenador, por sus malos resultados, es destituido. Y eso significa que si antes alineaba, ahora ya no alinea nada. Si antes tenía autoridad sobre los futbolistas, ahora ya no tiene ningún tipo de autoridad. Si antes cobraba el sueldo del club, ahora ya no cobra nada. Nosotros fuimos, en un sentido mucho más mayor y mucho más trágico y mucho más horroroso, destituidos de la gloria de Dios cuando pecamos allí en Adán. ¿Os acordáis? Cuando Adán y Eva pecaron como esos representantes de toda la humanidad, y luego tú cuando naciste y creciste un poquito, solamente un poco de tiempo y ya empezaste a pecar. Y solamente un poquito de tiempo más y ya empezaste a pecar voluntariamente. Y solo un poco más de tiempo y ya empezamos a amar el pecar. Y Dios eso no lo puede soportar, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios constantemente airado contra el pecado y airado contra el pecador también. La Biblia lo dice. Salmo 7. Dios nos destituyó de la gloria. Dios nos apartó de Él. Fuimos considerados sus enemigos. Fuimos considerados fuera de su presencia. Y sin embargo, allí en la cruz, esto estaba siendo reconciliado. Esta relación estaba siendo reconciliada, vuelta a poner en orden. ¿De qué te habla esto? Del amor. ¡Qué amor! ¡Qué amor de Dios a nuestro favor! ¡Cómo Él nos amó! A pesar de nuestros pecados, Él allí estaba castigando al Hijo en lugar de a nosotros. ¿Entiendes ahora el glorioso intercambio? Los pecados, el pecado merece ¿qué? La muerte, merece el castigo. Pero Dios no castiga de cualquier manera, castiga con ira. Su santidad, su justicia inherente que están en Él, que son parte de su carácter, como también nos hablan estos días, ese carácter justo y santo de Dios reacciona con ira, santa y justa, pero contra el pecado. No es una ira como la nuestra, que el otro día también nos hablaban, que la ira del hombre evidentemente ¿qué? No obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre es una ira pecaminosa, es una ira caída, pero la ira de Dios es una ira santa. Es una justa respuesta hacia el pecado. Y allí en la cruz, el Hijo estaba siendo cargado con todos los pecados. Y Dios estaba castigándole. Seguimos leyendo, versículo 21. Mi versículo favorito de la Biblia. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es este? ¿Quién es el que nunca pecó? Jesús. ¿Hay alguno aquí que nunca pecara? Con libertad, manos arriba, con libertad. Quiero conocerte. No. No. Todos pecamos y mucho. Todos pecamos y mucho. Pero al que el único que no conoció pecado, allí, en aquellas 3 horas, por nosotros lo hizo pecado. Otras versiones, traducciones dicen, lo hizo una ofrenda por el pecado. Otras interpretaciones, lo trató como a un pecador. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos
justicia de Dios en él. El Cristo sufriente había sido cargado con todos nuestros pecados, había sido hecho pecado y estaba siendo en aquellas 3 horas tratado como el peor de los pecadores, con todo nuestro pecado, y no solo el nuestro de esta sala, que ya es muchísimo, sino el de todos aquellos que hubieran de creer a lo largo de la historia eterna. Todo ese pecado condensado, contenido en el eterno Hijo de Dios, que era el único que podía contener todo el pecado, porque era el eterno Hijo, era el infinito Dios hecho hombre. Tenía la capacidad de soportar, de cargar todo aquel pecado. Y allí el Padre lo castigó por amor a nosotros y por amor a su gloria. Más bien alternamos primero por amor a su gloria, por amor a su justicia, por amor a quien es Él, y después, pero no en menor medida, por un amor hacia nosotros enorme. Vamos a ir acerca del amor, a leer unos versículos en 1 de Juan, y vamos a ver cómo el amor genuino, el amor de Dios, la esencia del amor de Dios, no la podemos separar de un odio por el pecado. 1 de Juan, capítulo 4. Versículos 9 y 10. Dice, en esto se manifestó, en esto fue manifiesto, en esto conocemos que Dios nos amó. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Conocemos el amor? ¿Es manifiesto a nosotros? O sea, cuando algo es manifiesto, yo puedo tener aquí algo en mi bolsillo, ¿no? ¿Y alguien lo ve? Pero si yo lo saco, si yo lo manifiesto, entonces ¿qué? Todos lo ven. El amor de Dios puede estar para algunos aún oculto entre nosotros, pero la manifestación pública del amor de Dios no es que Dios te va a perdonar y Dios te va a aceptar todo y Dios da igual cómo vivas, que Él te ama, que Él va a permitir todo, Él te va a llevar al cielo simplemente porque Él es amor. Eso no es el amor de Dios. Eso es un amor tergiversado de Dios. El amor de Dios lo manifiesta con mayor claridad, se describe con mayor claridad en la cruz, en que Él envió a su Hijo a nosotros. Pero ahora fíjate lo que dice el 10. En esto consiste, esto significa. Lo otro era una manifestación del amor, pero ahora esto significa el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como una propiciación por nuestros pecados. El Hijo hecho una propiciación por nuestros pecados. En estas 3 horas. ¿Qué es una propiciación? Ofrenda. Pero ofrendas hay muchas. Y tú ofreces, nosotros mismos como creyentes, Romanos 12 nos invita a que nos ofrezcamos, ¿no? ¿Como qué? Como un sacrificio vivo. ¿Pero eso es una propiciación? No. Es un tipo de ofrenda concreta. Es una ofrenda única, que ocurrió un único momento en toda la historia y tiene tal poder que nos da salvación a todos los que creemos. La propiciación es una ofrenda, es un sacrificio que aplaca la ira de Dios. Es un ofrecimiento por parte de Dios el Hijo, que Él voluntariamente se ofreció allí, porque Él tenía poder para bajarse de la cruz como los otros le tentaban. Él tenía poder para fulminar a todos los que estaban allí con un simplemente guiño. Él era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, aquel que había alimentado a 5.000 con 2 panes y 2 peces, aquel que había calmado una tempestad, aquel que había resucitado muertos, aquel que había sanado cojos, ciegos.
el Hijo eterno de Dios, pero sin embargo Él se ofreció voluntariamente como este sacrificio que aplacó la ira, la furia, el juicio de Dios contra nosotros, en un glorioso intercambio. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir a causa de nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir aplastados bajo un juicio de Dios que algunos que no creen y algunos muchos que no han creído ahora lo soportan. ¿Dónde? ¿Dónde se soporta? ¿Dónde se manifiesta también un juicio lleno de ira contra el pecado? ¿Dónde? En dos lugares. Aquí estamos viendo uno, en la cruz. Pero hay otro sitio donde Dios también derrama toda su ira contra el pecado. ¿Dónde es? El infierno. El infierno. Sodoma fue un ratito nada más que cayó fuego, pero esos de Sodoma no fueron aniquilados, no fueron quitados del medio. Esos de Sodoma, después de ser fulminados por el fuego y el azufre, ¿dónde fueron? Al infierno. ¿Y el infierno cuánto dura? ¿3 horas también? El infierno dura una eternidad. Una eternidad realmente abandonados por Dios. Una eternidad realmente cargando con todo ese juicio, esa ira, esa furia de un Dios santo contra el pecado en nuestras propias carnes. Por eso es urgente, señores, señoras, los no creyentes, es urgente la salvación. Es urgente. Esta mañana nos hablaban de que ya está más cerca, la noche está muy avanzada y el día se acerca. Pero ese día, cuando este mismo Cristo padeciente vendrá, que aquí en la cruz lo vemos como un cordero, pero volverá como un león rugiente y matará a todos con la espada de su boca, vendrá también en el día, como se llama, de la ira del cordero, donde enviará a todos al infierno, aquellos que no hayan creído. Es urgente, señores. Este mensaje, este libro nos trae nos trae una realidad, nos oferta algo que tiene que ver con toda la eternidad. Solo hay 2 sitios donde Dios castiga el pecado: o en la cruz o en el infierno. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como una propiciación, como uno que aplaca, que calma, que satisface la ira de Dios por nuestros pecados. Volvemos a Marcos. Y ahora vamos a ver un beneficio claro que el texto nos habla, que hoy podemos y disfrutamos de él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 35. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo vino a bajar. Esto precede a una petición. Sabemos que Jesús dijo más cosas que estas en la cruz, ¿no? La armonía de los evangelios, los 4 evangelios nos dan un relato más completo de lo que allí ocurrió. Como si tú y yo y 2 más estamos en un sitio y vemos algo. Yo voy a decir cosas que quizás tú no digas, porque yo tengo una memoria, tú tienes otra. En este caso fue el Espíritu Santo el que nos dio esta escena completa a través de los 4 evangelios. Jesús pidió a beber, dijo, ¿os acordáis, no? En este momento de agonía, en este momento de llama, en este momento de juicio, de ira de Dios contra él en esas 3 horas, donde él propiciaba nuestros pecados. Y él que dijo: tengo sed. Me recuerda también a cuando la parábola del rico y Lázaro, ¿os acordáis? Murió el rico, aquel que hacía fiestas con estultitud, ¿no? Fiestas con todos sus amigotes, y había un pobrecito ahí en su puerta que le lamían las llagas los perros. Y los 2 murieron, uno fue al seno de Abraham y otro fue al Hades. Y el que estaba en el Hades, un día, aquel rico, ¿qué dijo? Manda, por favor, a Lázaro que con la punta de su dedo me refresque la lengua. El Hijo de Dios sufriendo el infierno que tú y yo sufriríamos.
tuvo sed. Y le llevaron esta caña empapada en vinagre y él no quiso. Y luego después, tampoco nos dice nada aquí, pero hay 2 palabras más en la cruz. Una de ellas es, al terminar también con como dice aquí en el 37, pero Jesús dando un fuerte grito. Y a mí esto también me es llamativo, ¿no? Porque si tú un poco estudias o simplemente te pones en las pieles de uno que está colgado de una cruz durante 6 horas, a plena luz del día, en los parajes de la Palestina de hoy en día, que es un territorio donde también hace calor, colgado, dicen que eso hacía una presión sobre los pulmones que casi no podían ni respirar. Y Jesús dice que las 3 veces habla de que da un grito a gran voz, demostrando con esto que Él daba su vida. Nadie se la quitaba. Él no moría de agonía, Él no moría desangrado, Él no moría exhausto, cansado. No. Él podría estar allí varias horas más, pero Él con fuerte voz me demuestra que aún tenía fuerza, que aún podía haber seguido vivo, que Él se podía haber bajado de la cruz, pero que Él, como dice, que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Él daba su vida voluntariamente por la nuestra allí. Él voluntariamente fue a este momento. Él voluntariamente cargó este pecado nuestro. Y Él voluntariamente soportó todo el castigo. Y dice que dando un fuerte grito expiró. Sabemos que Él también, por el Evangelio de Juan, Él dijo, consumado es. ¿Os acordáis? Aquel fuerte grito de victoria. La deuda está saldada. Tetelestai, en griego, una sola palabra. La deuda está cumplida, ya no hay nada más que pagar por los pecados, ya no hay ni una media hora de infierno para ti si crees, ya todo está cumplido, ya todo está pagado, ya la deuda con la justicia de Dios está saldada. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, a la muerte de Cristo. El velo del templo se rasgó. He estado mirando un poco y el velo del templo no era una cortinita como esto, ¿no? Que esto, rasgarlo ya es difícil, porque ya veo que es duro, pensé que era más blando. El velo del templo no era una simple estampa, ¿no? Un simple estampado, una camiseta. Era un velo de 12 metros de alto y de algunos hablan de 12 centímetros de espesor. Era un velo que tenía muchos años y era un velo que tenía un gran simbolismo. ¿Os acordáis el templo más o menos, ¿no? Cómo estaba distribuido. Había un pórtico enorme, había un altar fuera donde mataban los sacrificios. Y dentro del templo, dentro de las 4 paredes, había 2 grandes cuartos. Había un cuarto grandísimo, grande, que era llamado el lugar santo, donde había varios muebles con varios significados, con varias utilidades. Pero luego entre el lugar santo y un lugar más pequeño, un lugar pequeñito, cúbico, perfectamente armonizado, cubierto de oro por todos sitios, que dentro albergaba varias cosas. El arca, con una tapa de oro maciza que se llamaba, ¿cómo? ¿Os acordáis? El propiciatorio, que era donde durante miles de años los sumos sacerdotes una sola vez al año entraban a ese cuartito a través del velo y ofrecían la sangre para expiar los pecados del pueblo. La derramaban sobre el propiciatorio y simbólicamente Dios también ejecutaba, aplacaba, quedaba calmado de su ira, simbólicamente, esperando el gran día de la expiación, el gran día de la propiciación, que era este mismo día que estamos hablando. Pero entre el lugar santo y el santísimo, donde nadie podía traspasar ese velo, había un velo. Y ese velo dice aquí que se rasga de arriba abajo. Se abrió un camino. Ese lugar santísimo era el lugar donde Dios habitaba de una manera especial, donde si tú y yo entraríamos por descuido, buscando, palpando las luces, si entrábamos allí, ¿sabes lo que pasaba? Fulminábamos por la presencia de un Dios santo al entrar en nuestros pecados. Pero aquel día el velo se abrió. Una puerta al paraíso se abrió para todo el que cree. Vamos a ir a Hebreos un poco para ver simplemente el mensaje, el significado de esto. Y ya terminamos. Mi deseo es que podamos asombrarnos por este Cristo
que podamos admirarle por lo que Él hizo a nuestro favor. Y que podamos, si es posible, si Dios me da gracia a mí y Dios te da gracia a ti, podamos entender un poco más de las profundidades del sacrificio de nuestro Cristo. Para gloria de Dios y para salvación de todo el que cree. Hebreos. Gracias por los que dicen amén. Me es de gran gozo, de verdad. Escuchar el amén. No estoy acostumbrado. Amén. Sí, amén. Gloria a nuestro Cristo. Sí, amén. Sí, amén. En el capítulo 10 de Hebreos, vamos a leer unos pocos versículos ahí. En el versículo 19 al 25 leemos. Acordaos de que al lugar santísimo, a través del velo, la gente cómo entra. Tú sí, imagínate, ponte en las carnes, ponte en la piel de un sumo sacerdote, ¿no? Una persona que había sido consagrada desde casi su nacimiento, porque eso se heredaba. Eran los hijos del primer sumo sacerdote, que fue Aarón, los que continuaron con el trabajo de su padre. Los que representaron al pueblo, y solamente ellos podían entrar a esta presencia de Dios. Pero tú imagínate que tú eres el sumo sacerdote, te has preparado toda la vida para esto y te toca entrar allí. Y sabes que si entras de una manera un pelín incorrecta, eres fulminado. ¿Tú cómo crees que entraría este hombre allí? Dicen que llevaban unos cascabeles y una cuerda amarrada. Porque había pasado alguno que había entrado en su buen hacer y o quizás por la curiosidad a mirar. Como algunos quizás hoy entren o vengan a este Cristo, vengan a este Evangelio, vengan a este reino de Dios y quieran mirar por curiosidad en sus pecados. Cuidado. Cuidado. Estamos en un terreno sagrado. Si en la Biblia hay pocos sitios donde podamos llamarlos Tierra Santa, este texto de Marcos, esta escena del Cristo es el sitio donde, como le dijo Dios a Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque estás en un sitio santo. Moisés, quítate el calzado, no pises esta tierra, cuidadito. Las cosas de Dios, señores y señoras, son muy serias. Son muy serias. Cuidado con curiosear con el Evangelio. Cuidado con tomarlo a la ligera. Una vida cristiana de culto, una vida cristiana de reuniones. Cuidado con esto, porque Dios está en los cielos y aquellos que pisotearen la sangre de su Hijo, como nos dice también en Hebreos, dice que será cosa horrenda de caer en las manos del Dios vivo. Cuidado. Aquel sumo sacerdote, como decíamos, entraría temblando. Entraría temblando. Pero fíjate aquí cómo nos dice 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza. Aquí dicen compadreo, ¿no? Compadreo. Como que hay entre, no sé cómo se dice, entre amigos, ¿cómo se dice cuando dos amigos están en confianza, en amistad, ¿no? Ahí te doy colegueo, una collejita, ¿no? No es esto tampoco, ¿eh? Pero tenemos confianza. Podemos entrar confiados. No entramos temblorosos. Los creyentes hoy en la presencia de Dios no entramos temblorosos. No, vamos a nuestra Biblia, leemos las páginas de este libro sagrado y no lo leemos con miedo, como la religión provoca. ¿Alguno viene de un trasfondo religioso antes de convertirse? La religión a veces promueve esto, ¿no? Promueve un miedo, cumplir los mandamientos por miedo, una vida de obras porque tengo que conseguir agradar a Dios. Pero nosotros no vamos con esta forma. Nosotros entramos confiados, dice. Confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Al igual que el velo estaba sido rasgado, partido en dos, el cuerpo de Cristo, como nos dice en Isaías 53, Él fue por nosotros partido. Él fue por nosotros molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Cuando aquí que hace mucha tortilla de maíz,
Para hacer la tortilla hay que moler el maíz, ¿no? Hay que meterlo en una máquina con unos dientes que pasan muy cercano uno a otro, con un molino, ¿no? Entre dos piedras enormes, y ser aplastado, ser reducido a polvo, harina. El Hijo de Dios siendo molido por nuestros pecados en aquellas 3 horas. Y tenemos confianza por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne que fue partida en 2. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, este mismo Cristo es el gran sacerdote sobre este nuevo lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Ahora, el último consejo que dejo: acerquémonos con corazón sincero. Corazón sincero. La puerta está abierta. El camino es nuevo y es vivo y está abierto. Él es la puerta. Puedes entrar, pero sincero. Sincero, sabemos de qué viene la palabra sincero, ¿no? De sincera. En la antigua Grecia o Roma, cuando esculpían sobre marfil, sobre mármol, ellos cogían un gran bloque enorme. No sé si habéis visto, por ejemplo, el David de Miguel Ángel. Es un bicho de 5 metros de alto, enorme. Entonces él se ponía con unas cuerdas, unos bichos, iba en un bloque y empezaba a quitar lo que sobraba. Entonces llegaba un momento cuando había que ser muy preciso para no cometer errores. Pero había algunos que no eran tan buenos como Miguel Ángel, que cometían errores. Entonces, para disimular los errores, quizá para vender la escultura, quizá para exponerla y tomar fama, ¿no? Cuando iba a exponerse, cogían cera dura, blanca, y la ponían sobre los fallos. Pero realmente los críticos, los que sabían, los que iban a comprar y sabían lo que hacían, ¿saben lo que hacían con esas esculturas? Las sacaban al sol. Y cuando el sol le pegaba a la cera, ¿qué pasaba? Se derretía. Preséntate sincera. ¿Hay errores en ti, sí o no? ¿Hay errores en mí, sí o no? Pero preséntate sincero. Preséntate sincero. Confiado en que hay perdón, en que hay salvación para todos los que creen. Él nos asegura, porque Él nos intercambió en la cruz. Él nos sustituyó en la cruz. Nuestros pecados han sido quitados de en medio, han sido expiados, han sido echados a lo profundo del mar para nunca jamás volver a nosotros. Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. Él lo quitó. Acerquémonos sinceros, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de una mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La conciencia es un tema también que no vamos a tocar, es un tema muy amplio. La conciencia, ese chip interior en nuestra mente que nos recuerda, nos acusa, a veces en un buen sentido, pero a veces también en un mal sentido. Pero nuestras conciencias hoy en Cristo, si estamos en una debida relación con Dios, han de estar limpias, porque nuestros pecados fueron borrados. Nuestros pecados fueron borrados. Si la conciencia, como dice hoy el Nuevo Testamento, si hoy estás en Cristo y la conciencia te acusa, la conciencia te recuerda, la conciencia es esa alarma que el Espíritu Santo utiliza para recordarnos cosas que debemos pedir perdón, cosas que igual hoy debes arreglar. Pedir perdón, quizás no tienes aquí a la persona a la cual perdonar, como nos hablaba ayer el hermano también Arroyo, pero quizás en tu corazón aún está eso ahí, pero debes perdonarlo y acercándote en perdón, acercándote confiando que en Cristo se puede perdonar, que Cristo ganó para nosotros un montón de beneficios, no solamente el perdón de los pecados, no solamente la salvación, sino también el conocerle, aprender de Él, poder crecer en Él. Y dice el 25, un toque de atención, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No sé si aquí hay algún acostumbrado a dejar de congregarse. Puede ser que sí, somos un grupo muy grande. No dejes de congregarte, hermano, hermana. Es importante la congregación. Allí Dios se derrama. En la congregación se predica la palabra. En la congregación
el pueblo de Dios, juntos adoramos a nuestro Dios. En la congregación también hay este tipo de consejos, llamadas de atención de unos a otros para nuestro crecimiento. No dejes de congregarte. Sino, dice, algunos tienen como estuve, sino exhortándonos unos a otros, llamándonos la atención, animándonos unos a otros. ¿De qué? De todas estas cosas. De todas estas cosas. Y mucho más, como nos decía esta mañana, viendo que aquel día se acerca. Entonces, mi deseo para todos, para mí y mi familia en primer lugar, y luego también para vosotros, es que podamos admirar este Cristo. Que podamos adorar a nuestro Dios en el lugar santísimo con confianza, pero por la sangre suya. En todo momento recordando su gracia para con nosotros, su misericordia, el gran amor con que nos amó. Y haciendo estas cosas, teniendo esto presente siempre en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro deseo, estamos fuertes, estamos firmes. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es un gran poder de Dios para salvación. Y en el Evangelio, o sea, en esta historia de Cristo, en estos momentos clave donde Él dio su vida por nosotros, sustituyéndonos en la cruz, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No solo por fe al creer, sino que también para una vida de fe. El Evangelio es necesario que sea recordado cada día, que nos prediquemos a nosotros mismos el Evangelio, que lo prediquemos en nuestras casas, que nos regocijemos, que como hacemos, que lo cantemos, que lo oremos, que lo alabemos, que lo contemplemos, que lo adoremos, que nos deleitemos en Él, porque este Cristo consiguió todos estos beneficios allí en la cruz. Para nosotros, deleitámonos en Él.